Muy buenos días, amigos, qué gusto acompañarles. Ya estamos en este espacio de las Guarmis y bueno, no son los mejores días para el país, sin embargo aquí estamos tratando de explicar lo que está pasando, tratando de sumar voces también para entender este escenario tan violento que está viviendo nuestro país. Hay una indignación social tras el asesinato del comunero Efraín Fuérez en Cotacachi, ¿no? El discurso oficial del gobierno se concentra en denunciar agresiones contra militares mientras guarda silencio frente a la muerte de un líder indígena en el marco del paro nacional de un ciudadano. Las acusaciones de emboscada terrorista contrastan con las denuncias de represión y uso de armas letales en contra de las comunidades y pues para comprender estas implicaciones legales y de derechos humanos de estos hechos queremos conversar ahora mismo con Alejandra Polo, abogada especializada en Derecho Penal y Derechos Humanos y docente universitaria, quien nos ayudará a analizar el rol del Estado, la responsabilidad de la fuerza pública y los alcances constitucionales del derecho a la resistencia. Bienvenida, Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Desde tu expertise como abogada especialista en temas de derechos humanos, quisiera saber cómo puedes leer y cómo has recibido, al igual que muchos de nosotros, esta noticia del asesinato del dirigente indígena Efraín Fuérez y qué implica este hecho en el contexto del paro nacional. Bienvenida. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias por el espacio y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan en esta mañana. Bien, yo creo que para hacer una lectura adecuada tenemos que hacer un abordaje de varias aristas, ¿no? Y lo primero es que aunque los derechos humanos enfrentan una narrativa perversa que los desdice y que los quiere suprimir inclusive de nuestro ordenamiento jurídico, creo que tiene que entenderse que los derechos humanos son pautas éticas, jurídicas y sociales que permiten construir una lógica racional en la interacción de todo Estado. Y desde ese punto de vista, no podemos dejar de lado ni dejar de decir que lo que está viendo es una vulneración a los derechos humanos, primero desde las narrativas y luego ya en términos reales en el territorio físico, de manera física hacia los miembros de las comunidades indígenas. Me parece a mí que no podemos perder de vista que hay una idea que es suprema, que es esto de la dignidad humana, y en función de aquello se desarrollan estas luchas y en función de esas luchas por la dignidad humana podemos saber la intensidad de estar o no en un Estado democrático. Los videos que hemos podido ver este fin de semana y muy en concreto el video del día de ayer, en el que se aprecia a agentes de la fuerza pública, en concreto militares, actuar como han actuado con Efraín, creo que nos deja dos elementos importantes. No es correcto hablar de enfrentamientos porque no es un combate entre iguales, claramente. Aquí hay violencia estatal y esa violencia estatal pues hay que ponerle nombre, se llama graves violaciones de derechos humanos. Eso, digamos, serían como mis primeras apreciaciones, Sofía. Bueno, es grave y muy fuerte lo que usted refiere. Porque la narrativa oficial habla de enfrentamientos y usted dice aquí estamos hablando de una incursión, ¿no? Lo que hemos visto, 100 camiones de militares que se han dirigido desde la noche de ayer, por ejemplo, y que es lo que ha venido pasando durante los últimos días hacia las comunidades indígenas, habla de una incursión militar en poblaciones pequeñas. Cuando uno ve las imágenes, ve el gas lacrimógeno ingresando a los hogares, escucha gritos de niños, de niñas, una comunidad que está siendo aterrorizada, ¿no? Y luego, pues, si bien surgen también en un momento una respuesta de parte de los comuneros, ¿qué implica que se esté utilizando dentro de las protestas sociales armas letales y otras no letales, pero que pueden convertirse en letales? Bien, creo que es importante que hagamos una diferenciación. Indiscutiblemente, se quiere hacer notar que los derechos tienen ideología, y eso no es cierto. Usted puede ser de izquierda, de derecha, de centro, pero la muerte de una persona no es una cosa menor, y menos aún una cosa menor si se trata de una muerte en manos de agentes estatales. Digamos, eso es lo primero. Lo segundo, las incursiones o todo el aparataje militar que pueda llevarse a cabo dentro de una comunidad, es evidente que desconoce
la lógica de lo colectivo y el quehacer de las comunidades indígenas en la lucha por mantener sus tradiciones, sus cosmovisiones y además de cómo se entienden ellos al interior de la comunidad, porque nosotros desde la lógica del mestizo, a mí puede que no me importa qué le pasa a mi vecino, pero desde la lógica colectiva, yo entiendo que si le está pasando algo mal, ha recibido impactos de fuerza letal del compañero, yo me quedo ahí, lo socorro y lo auxilio, y es inadmisible ver que venga una patrulla militar, además al uno rematarlo y al otro agredirlo como lo está agrediendo. Me parece que eso es importante. Ahora bien, no nos olvidemos de que existe algo que se llama el principio de superioridad ética del Estado. Yo como Estado no puedo incurrir en aquellas conductas que yo mismo estoy categorizando como delitos. Y aquí es importante que no se trate de hacer creer que hay una extralimitación en el uso de la fuerza por un acto de servicio, sino que también hay que ponerle la calificación jurídica que corresponde, y esto podría trascender incluso una ejecución extrajudicial. Fíjese la gravedad y la dimensión de las palabras que estoy utilizando. Ahora, hablemos del ejército, de los militares. No se puede caer en esa generalización de que todos los militares son malos y que todos los militares están actuando de esta manera deliberada. Pero si hay malos elementos, si han incurrido en esta actitud sin nombre, reprochable absolutamente, esos militares tienen que ser procesados y tienen que responder. Porque hay una cosa importante, Sofía, y a quienes nos escuchan. Yo no puedo creer que ese enemigo que está construyendo el régimen de decir que son los que crean los disturbios, que son las personas que vienen a impedir que se desarrollen normalmente las actividades que nos impiden el trabajo, son el enemigo, y que como son el enemigo en función de aquello, han dejado de tener derechos y están desprovistos de aquellos, porque los derechos son un concepto interconectado y si ellos no tienen derechos, a la postre nosotros tampoco los tendremos. También la Constitución habla del derecho a la resistencia, ¿no? Pero también se pone límites al uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, de Policía Nacional. Ayer veíamos, y hago mención a lo que usted acaba de decir, de que no son todos, una discusión entre militares, unos que estaban como de acuerdo en ir con todo en contra de las comunidades y otros que estaban buscando detenerse. El excomandante del Ejército, general Luis Altamirano, también ha expuesto públicamente que la salida del anterior jefe del Ejército también se refiere a su inconformidad o a no querer pues que se utilice toda la fuerza como se está haciendo en este momento en contra de las comunidades indígenas, ¿no? ¿Qué establece la Constitución exactamente sobre el derecho a la resistencia y los límites del uso de la fuerza? A ver, esta pregunta es necesaria porque los límites son delgados y muchas veces lo que se quiere hacer creer por parte de la versión oficial o del discurso estatal decanta en que usted tiene derecho a la protesta, pero a la protesta que a mí no me incomode. Me parece a mí que debemos partir por ahí. Ahora bien, una cosa es una autoridad autorizada y otra cosa es una autoridad autoritaria. Yo creo que esto es fundamental ponerlo de manifiesto, es fundamental diferenciarlo, porque una cosa es que yo como agente de seguridad que me pertenezco a una agencia de seguridad, sea policía o sea ejército, tengo la posibilidad de técnicamente generar mecanismos de disuasión de las manifestaciones o de contención. Eso es una cosa, y otra cosa es repeler y agredir a quienes están haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta. Ahora bien, la protesta no puede considerarse ni confundirse con vandalismo. Si bien es cierto, muchas veces estas infiltraciones que se dan, que generan destrucción a los ornatos de la ciudad, al bien público, genera esta confusión y muchas veces es producto de las narrativas también que enfrentamos. Eso es una cosa, pero otra cosa muy distinta es que se les quiera impedir protestar o movilizarse, sobre todo por consignas que son perfectamente legítimas. Esto es el acceso a bienes y servicios, que a la final eso sí se traduce en verdadera lucha por los derechos humanos, ¿no? A mí me parece que el hecho de que se quiera borrar o decir
que hay que borrar de un plumazo el derecho a la protesta o que se quiera desdecir la posibilidad de lo que hace es deslegitimar al propio gobierno. Porque cada vez que se cierra la posibilidad de diálogo, cada vez que se cierra esta posibilidad de escucha, simplemente me deslegitimo en términos democráticos como Estado y como gobierno particularmente, ¿no? Este asesinato de Efraín Fuertes se podría calificar judicialmente como una violación a derechos humanos atribuible al Estado. La Fiscalía anunció que abrió ya una investigación, pero hemos visto por experiencias de paros anteriores que ninguno de los asesinatos en los contextos de paro nacional ha logrado tener justicia. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué garantías existen de una investigación independiente y que no termine archivada? Bien, es importante su pregunta porque lo que no podemos dejar de lado es creer que la pérdida de vidas humanas son estadísticas. El número de personas que pierden o que han perdido la vida en las manifestaciones o en el paro no pueden quedar reducidas a un pie de página, como decimos, en el que se establezca cuántos perdieron la vida en las luchas sociales. Esto es importante decirlo. Y se necesita justicia, se necesita verdad, se necesita reparación. Primero, el elemento verdad. ¿Hay o no una disposición de utilizar armas letales contra los manifestantes? Eso es, digamos, lo primero que necesitamos nosotros como Estado y como miembros de esta sociedad saber. Porque al final del día, que judicialicen a 3, a 6, a 12 militares, ¿sí? Y que detrás de esa judicialización no haya este elemento de verdad que nos permita saber por qué murió Efraín, sigue siendo impunidad. Sigue habiendo esta estela de impunidad. Eso por un lado. Y por otro lado, fíjese que los militares están constitucionalmente hablando en una posición de garantes. A mí no me gusta, siempre lo sostengo en los foros en los que puedo tener espacio. No es cierto esta disyuntiva de arma letal, de arma no letal. Todas las armas al final del día terminan siendo letales dependiendo de cómo se las empleen. Esto es un concepto que se superó en Naciones Unidas allá por la década de los 90. Entonces, si usted tiene un militar haciendo uso, empleando una butterfly, pero que no la ha disparado con la técnica adecuada, y esa bomba lacrimógena puede llegar al cuerpo de un manifestante, pues usted está haciendo que esa arma se convierta en letal. Simple y llanamente es así. Ahora bien, ¿qué es importante, Sofía? Que desde los espacios académicos, desde esta posibilidad de voces, también no solo generemos estos espacios, sino que demos un seguimiento a los procesos en Fiscalía, porque Fiscalía queda debiendo mucho. Hay casos que avanzan a una velocidad impresionante y hay casos que se quedan todavía empolvándose los expedientes respecto de las respuestas que merecen, no solo en este caso la familia de Efraín, la comunidad de Efraín, sino el Ecuador en general. Acá nos piden que hablemos, dice, de la muerte del militar, pero la realidad es que no ha fallecido ningún militar, que ningún militar ha sido asesinado, pero sí han corrido un montón de fake news, ¿no? Lo que sí el gobierno ha anunciado es que existen militares retenidos y también varios militares heridos que han viralizado esas fotografías, ¿no? Pero no existe ningún militar que haya sido asesinado hasta el momento, y obviamente esperemos que esto no ocurra, ¿no? Pero esto no es verdad y también las fake news corren muchísimo, un poco tratando de reforzar ese relato, ¿no? Pero lo cierto también es que esta respuesta surge después de la muerte de Efraín. Esto genera indignación entre la población que también, como usted decía, pues al pensar y al ver que ha sido asesinado un dirigente, una persona que es importante para la comunidad, también pues reclama y también genera esa respuesta, ¿no? Así es que eso para también aclararle a la persona que nos está escribiendo, a Patricia Cachago, que está también preocupada por ese tema. Decíamos dos cosas. Lo uno, que hay militarización en el territorio. Quisiera saber qué riesgos implica para los derechos de la población civil. Y lo otro es la respuesta también, esa entrega de bonos, ayudas económicas que ha anunciado el gobierno en respuesta al paro, ¿no? Desde el punto de vista también de los derechos humanos, estas medidas pueden interpretarse como un intento de desmovilizar la protesta más que una verdadera política social.
Bien, muchas gracias, Sofía. Y precisar algo más acerca de lo que nos decía uno de los radioescuchas. Los militares son personas, los militares siguen siendo seres humanos, pero los militares optaron por una decisión de vida que los pone en posición de garantes en virtud de los cuales ellos no pueden irrespetar los derechos humanos, sino que por el contrario, sí, tienen que observar en más y en mejor medida todo lo que ello implica. Eso en primer momento. En segundo momento, la militarización de las comunidades evidentemente es una barbaridad jurídica desde todo punto de vista que transita una perspectiva de autoritarismo. ¿Por qué? Porque la lógica colectiva, ¿sí? Las decisiones que se tomen en cada una de las comunidades, independientemente de si gustan o no al gobierno de turno, son históricas y han sido todas aquellas siempre con un fundamento. Y ese fundamento es el poder acceder a bienes o servicios. Y esto no podemos olvidarnos. Ahora bien, el entregar bonos como medida para disuadir o para impedir las protestas, hay que ver si son únicamente un contentillo de este momento o si en realidad tienen como trasfondo una política pública. Porque no nos olvidemos que las políticas públicas, por más que se abanderen, los gobiernos que se abanderen, son aquellas que van a permitir que cambien las condiciones de vida de la gente. Y si las condiciones de vida de la gente siguen en una situación paupérrima, un bono que puede ser de $1,000 o $2,000 no cambia, la golondrina no se verá, no cambia la vida de la gente y por lo tanto lo único que vamos a tener es amainado el conflicto que en algún momento puede escalar y exacerbarse aún mucho más. Como dicen, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Cuando no hay política pública eso es lo que ocurre, pero esa es la dinámica que ha manejado también el gobierno nacional, por lo que hemos podido observar tanto en época de campaña como en este momento tratando de contentar o de desmovilizar este paro nacional, ¿no? Que surge en respuesta, hay que mencionarlo y repetirlo, a una decisión que toma el gobierno sin consultar con nadie, una decisión que ha sido impuesta. Bueno, hay quienes dicen en el análisis económico por el Fondo Monetario Internacional y pues algunos sectores lo califican de positivo, pero las grandes mayorías pues han visto ya incrementado los costos de la vida y los costos de trabajo, de producir en el campo, ¿no? Que quizá eso es lo que no se entiende mucho. Así es que con esto quiero cerrar. ¿Cómo entender el paro nacional? Bien, creo que debemos hacer la diferencia entre legitimidad democrática de origen y legitimidad democrática de resultados. De acuerdo, si el presidente Noboa ganó las últimas elecciones, si él se abandera de tener una legitimidad democrática de origen porque la gente lo eligió en las urnas, pues bien, ¿dónde está su legitimidad democrática de resultados? ¿Cuántos meses han transcurrido desde que él se sentó nuevamente en Carondelet para cambiar la vida de la gente y dar soluciones a los problemas emergentes? Tenemos una grave crisis de seguridad sumada a una grave crisis de empleo. Sí, esto se siente en ciudades como Quito, pero también tiene un efecto reflejo en las ciudades cercanas o en las que haya podido existir de una u otra forma una carga burocrática, y eso hace que se vaya, como podríamos decir coloquialmente, llenando el vaso. Y va a haber una gota que lo derrama, que no sabemos si es el trágico suceso de ayer con Efraín. El paro nacional se tiene que entender como aquella manifestación frente a un gobierno que no escucha las necesidades de la gente y que esas necesidades de la gente cada vez se vuelven más profundas. Estamos frente a una situación de emergencia nacional que aparentemente no se siente en Quito, pero que a la postre se va a sentir con la escasez principalmente de alimentos y que se va a sentir muy profundamente cuando sepamos que no nos podemos movilizar ni desplazar de una provincia a otra y que no podemos adquirir y tener en nuestra mesa todo aquello que con mucho esfuerzo y tenacidad nuestros agricultores, nuestros comuneros siguen produciendo, ¿no? A mí me parece que a manera de cierre la reflexión tiene que ser, presidente, siéntese, prepare las mesas de diálogo, verdaderas mesas de diálogo, no con efecto disuasivo,
en las manifestaciones y las movilizaciones, sino para escuchar y dar solución a las necesidades de la gente. Muchísimas gracias, Alejandra. Qué gusto poder conversar esta mañana con usted y poder entender lo que está pasando en el país. La abogada Alejandra Apolo, especializada en Derecho Penal y Derechos Humanos, docente universitaria, quien nos ayuda a analizar el rol del Estado, la responsabilidad de la fuerza pública y los alcances constitucionales del derecho a la resistencia. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Gracias, buen día para todos. Buen día. Bueno, la verdad es que indignación hay mucha, ¿no? Entre todos, todas, pues estamos tratando de procesar lo que está ocurriendo en el país, pero con un dolor inmenso. Yo la verdad es que no entiendo a quien no se mueve, a quien no se conmueve por lo que está pasando. Así es que, quiero también dejarles un ratito con las tomas de lo que fue el día de ayer, la movilización que hubo en Quito, convocada por el Día de la Acción Global por el Aborto, pero que sumó muchas demandas, que se enmarcó en el paro nacional, porque las consignas fueron estas precisamente, en contra de esta violencia estatal y también esta violencia que nos impide decidir sobre nuestros propios cuerpos. Así es que quiero dejarles un ratito con este testimonio sonoro de lo que fue el día de ayer, esta movilización que fue grande, que juntó a muchos sectores y que culminó en los exteriores de la Fiscalía pidiendo que se investigue, pidiendo justicia para Efraín Fuertes.
lo que fue el día de ayer esta convocatoria por el Día de la Acción Global por el Aborto, que sumó muchísimas otras demandas. Es imposible separar hoy en día, tanto por la crisis que existe en el sistema de salud, el hambre que están viviendo los ciudadanos y ciudadanas. Hablamos de un país con más de 5 millones de personas en la pobreza y extrema pobreza. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos para hablar acerca de una propuesta del municipio de Quito que ha inaugurado la Casa Sin Fronteras para acoger a personas desplazadas por la inseguridad y la crisis económica en el país. Con eso volvemos. Ecuador vive una crisis que está marcada por la violencia, la inseguridad, el desplazamiento forzado de miles de familias en el país. Por eso Quito está inaugurando un espacio pensado en brindar acogida y también esperanza, la Casa Sin Fronteras, Centro Metropolitano de Movilidad Humana. Este nuevo centro pues busca convertirse en un refugio para ecuatorianos y ecuatorianas desplazados, así como para personas migrantes y refugiadas que llegan a la capital en busca de protección y oportunidades. Para profundizar precisamente sobre esta iniciativa, conocer cómo funcionará, conversamos con Jacques Ramírez y pues bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos desde el municipio de Quito, desde la entidad que usted está también dirigiendo. ¿Cómo se lee? ¿Cuál es el diagnóstico que el municipio tiene pues para crear esta Casa Sin Fronteras? Gracias, Sofía, por el espacio. Un saludo a todas las Guarmis, a este importante espacio de Radio Pichincha que cada vez cobra más fuerza. Antes de arrancar, no puedo quedarme callado. Mi solidaridad total con los familiares y amigos de Efraín. Las imágenes que vimos del fin de semana de terror, de violencia de Estado, no pueden hacer que nos quedemos callados y más bien repudiar todo este terror de Estado que estamos viviendo actualmente. Y no está desconectado de lo que vamos a hablar, porque justamente uno de los grandes problemas, una de las caras más visibles de este momento, de esta coyuntura que vive el país ya hace algunos años atrás, según nuestros datos, a partir sobre todo de la apertura de fronteras post-COVID, tenemos un incremento de flujos migratorios, Sofi, en varias direcciones. Primero de ecuatorianos, ¿no? De cientos de miles de ecuatorianos que, como señalabas en la introducción, por motivos de la crisis económica, de la violencia, de la inseguridad, de las muertes, han decidido salir del país. Los datos que también ya hemos hablado en este espacio en otras ocasiones, se habla de más de 410,000 personas que han salido en los 4 años, alrededor de 100,000 por año. A esa radiografía que ya la conocemos, tenemos un nuevo movimiento migratorio que es desplazamiento interno. Esto tampoco se ha hablado mucho y creo que es necesario hacer una reflexión más profunda, conocer lo que está pasando con cientos de miles de ecuatorianos que están dejando sus lugares de origen, sobre todo en la costa ecuatoriana, donde se siente aún más la violencia, y están llegando a la sierra, sobre todo a las ciudades con mayores servicios, como es Quito, Cuenca, y a eso también no hay cómo olvidarse el otro elemento que tiene que ver la presencia de inmigrantes en el Ecuador, tanto personas que ya quieren residir en el país, que se han quedado, como migrantes que están transitando por el Ecuador, que están de paso, sobre todo en dirección ahora sur-norte, ¿no? Llegando de Chile, de Perú, pasando por Ecuador. Entonces todo esto... La cooperación noruega, perdón que le interrumpa, daba un dato, ¿no? Hablaba de más de 70,000 personas, si mal no recuerdo, movilizadas internamente por la violencia. Desplazamiento interno, exactamente, ese es un dato que sacaron los colegas de la cooperación noruega. Hay otros estudios que te hablan también de esa magnitud, y nos dice nuevamente este elemento. Cuando hablábamos un poco de los ecuatorianos que están saliendo, hablábamos de lo que ellos llamaban la ruta pobre por el Darién. Ahora hay gente que ni siquiera tiene la capacidad de salir del país, sino que se están moviendo al interior con este tema del que se denomina el desplazamiento interno. Todo esto, Sofi, hace que el municipio de Quito, desde tiempo atrás, con la llegada de la administración de Pavel Muñoz en el 2023,
ponga también como parte de su política social dentro de la Secretaría de Inclusión Social el tema de movilidad humana como uno de sus ejes de acción, ¿no? Recuerda que la Secretaría de Inclusión Social tiene como objetivo la atención a los 10 grupos de atención prioritaria, entre ellos las personas de movilidad humana. Solo te quiero dar un dato. En el 2008, en la Ordenanza Metropolitana 271, que se habla del Sistema Metropolitano de Movilidad Humana, estaba contemplada la construcción de la Casa de Movilidad Humana. 2008. Ha tenido que pasar más de 12 años para que se concrete este tema, con la llegada de nuestro alcalde Pavel Muñoz, para justamente tener un espacio donde se brinde servicios a toda esta población que hemos hablado, tanto a familiares de ecuatorianos, de quiteños que están saliendo, a personas que están llegando, compatriotas, hermanos ecuatorianos que están llegando a Quito, a migrantes que ya residen en la ciudad, gente que transita. Entonces tenemos una visión integral, por eso es la Casa de Movilidad Humana, Casa Sin Frontera, donde estamos dando ya servicios a dicha población. ¿Qué tipo de servicios concretos encuentran las familias desplazadas, migrantes y personas refugiadas que están aquí en esta casa? Antes de responderte, nuestra política tiene como dos grandes miradas o enfoques. Una suerte de política universal, de acceso para todos los vecinos, las vecinas, los quiteños y personas que viven en esta ciudad, y algo que llamamos una política de especificidad, especificidad para mujeres. Por ejemplo, tenemos toda una política de cuidados, puntos de cuidado específicamente para mujeres, para adultos mayores, los famosos 60 y piquitos, para nuestros niños, los famosos centros de desarrollo infantil, en fin, y en este caso para las personas de movilidad. Pueden acceder los vecinos, eso es importante porque justamente no queremos que se piense que es un espacio exclusivamente cerrado para determinadas poblaciones. Todos nuestros servicios son abiertos y gratuitos para todas las personas, pero tienen esta característica de pensar en ciertas poblaciones. En este caso, para las personas de movilidad humana tenemos primero una asesoría jurídica, ¿no? Fundamental, sobre todo para ver cómo continuar su vida, sobre todo para aquellos que no tienen documentación, y hacer una asesoría en ese tema. Una asesoría social, ¿no? Ahí tenemos todo un equipo de trabajo social que empieza a dar una orientación en ese sentido. Al interior de esto, un apoyo psicológico muy fuerte, ¿no? Lo que estamos viendo justamente estas personas de desplazamiento interno y personas que llegan de otras latitudes necesitan reorganizar su vida, sus proyectos de vida, y necesitan este apoyo psicológico. Y sobre todo, ya para las personas que ya están más asentadas con cierto tiempo ya en el Ecuador, ver las formas de inclusión social, ¿no? Parte de esta radiografía que hablábamos al inicio de la entrevista, Sofía, vemos cómo se está construyendo más sociedades de odio y de estigma, que hablamos antes de entrar al aire, ¿no? Y esta estigmatización que ha producido también parte del relato del discurso oficial estatal, nos está creando sociedades de odio. Y lo que nosotros queremos es ver cómo podemos convivir entre diferentes. No puede ser que una persona del campo sea catalogada como violenta, como terrorista, que un migrante sea visto como un criminal. Y esto implica trabajar en sociedades donde podamos convivir entre diferentes y poder ser Quito una sociedad más incluyente. Hay algo importante que usted decía en este tema de la estigmatización con las personas que vienen desplazadas o que vienen de otros lugares, ¿no? Es que también muchas veces en este discurso tan duro que se está pues motivando desde algunos sectores, se castiga el que se invierta en estas personas. Dicen, ¿por qué a ellos sí, por qué no a nosotros? Trato de hacerme entender. Por eso quisiera que nos explique por qué es importante invertir en que estas personas puedan tener un proyecto de vida, puedan tener garantizados sus derechos. Más allá de esto que yo siempre repito en mis entrevistas, que en cualquier momento nosotros podemos ser potencialmente migrantes, ¿no? La coyuntura del país de los últimos años nos ha hecho ver que en cualquier momento tú puedes dejar estos micrófonos por cualquier motivo, temas de persecución, problemas económicos, violencia, no te sientes seguro para vos, tu familia, tus guaguas, y decides irte. Hay que entender que la migración es un acto en muchos casos ya desesperado de algunas familias, como última opción para tratar de resguardar su vida, en otros casos mejorar su vida. Pero por otro, Sofía, creo que el municipio de Quito, y esto tampoco se ha visibilizado mucho, ha hecho una contención en un momento en el cual vemos una
una salida, un debilitamiento del Estado central, sobre todo en el área social, ¿no? Lo que más se ha hablado últimamente es el tema de salud, pero hay un desmantelamiento de todo el área social a nivel del gobierno central, ¿no? La misma ruptura y desmantelamiento de la institucionalidad social, el Ministerio de la Mujer, lo del MIES, te dice mucho cuáles son las prioridades del gobierno y cuáles son los espacios donde está dejando. En ese vacío entre el municipio, no desde ahora, no como una institución, sobre todo a partir de los servicios que presta el Patronato San José, que da atención a los grupos de atención prioritaria, ¿no? La radiografía del Ecuador no se puede tapar con un dedo, ¿no? Hay el incremento de pobreza, de extrema pobreza, de migración, de violencia, de muertes, están recayendo justamente mucho de esa radiografía en los gobiernos seccionales, ¿no? Son los municipios, las prefecturas los que están haciendo cargo de esa población extremadamente vulnerable. Y a los que les quitan los presupuestos. Y a los que les quitan los presupuestos, exactamente, a los despidos de población que trabajaba en el gobierno central, etcétera. Y ahí es donde los municipios, y en el caso particular el municipio de Quito, ha hecho un trabajo de contención muy fuerte, muy fuerte. Tenemos alrededor de 48 servicios dentro de la Patronato San José, la Secretaría de Inclusión Social, que yo siempre pongo como ejemplo, ¿qué pasaría si es que el municipio quita todos estos servicios que tiene, ¿no? La ciudad sería un caos, ¿no? Ya vemos incrementos, Sofía, lastimosamente, de personas que están en situación de calle. Eso te dice mucho. Vemos que nos pasan los datos que al menos una vez por semana los abuelitos son abandonados de las casas, ya no se tiene para dar la alimentación a toda la población. Por eso también el alcalde de Quito hizo una propuesta y una nueva ordenanza para dar lo que él llama la quinta ingesta. Sabemos que nuestros guaguas, por ejemplo, que están en nuestros centros de educación, centros de desarrollo infantil, no te reciben la alimentación necesaria los sábados y domingos, ¿no? Esto nos tiene que poner los pelos de punta, ¿no? Tenemos ahorita ya una nueva ordenanza para poder dar esta ayuda alimentaria a nuestros niños, y uno cuando se mete a ver la radiografía de lo que pasa en Quito es de llorar, ¿no? Es de llorar no solo por los muertos que estamos viendo en este fin de semana, sino también por la condición de precariedad, de extrema vulnerabilidad que están muchas personas. Es ahí donde el municipio tiene que entrar, está entrando, y en el caso particular de lo que hablamos en esta entrevista, tener un espacio como la Casa Sin Fronteras de Movilidad Humana implica preocuparse por esos otros, por esos nadie, como decía Galeano, que no quieren ser ni visibilizados, pero que necesitamos recuperar el sentido de humanidad y respeto para todos. Secretario, la Casa Sin Fronteras se ubica en un lugar con una carga simbólica también muy fuerte, ¿no? La ex Casa Somos Diversidades, donde ocurrió también la tragedia de Factory. ¿Cómo se resignifica este espacio el día de hoy? Muy buena pregunta y gracias. La Casa de Movilidad queda en lo que ya se conoce como el Parque de las Diversidades. Ahí funciona una de nuestras casas Somos, esta red de servicios que tiene el municipio. En este caso particular, esta Casa Somos va a tener este énfasis en los temas de movilidad, de migración que estamos hablando, y es ahí donde se construyó todo un proyecto de un espacio público donde recupere la memoria de un evento trágico que vivió la ciudad, como bien señalas, el llamado caso Factory. Nosotros hemos trabajado mucho con la comunidad, con la organización que surgió alrededor de ahí. De hecho, en la invitación que te la acabo de enseñar, hay un lindo mural que nos recuerda justamente lo que ocurrió ahí en torno a Factory. Ellos han estado muy presentes en todo este espacio, y sí, la idea también es volver a resignificar un espacio que también fue de terror para que sea un espacio de inclusión donde todas esas diversidades, ¿no? En su momento también fueron estigmatizados los jóvenes, los rockeros, los músicos. Todas esas minorías que han sido estigmatizadas a lo largo del tiempo tienen cabida en este lindo parque que se llama el Parque de las Diversidades, y hoy felices de inaugurar la Casa de la Movilidad Sin Fronteras. Jueves 2 de octubre a las 9:30 es esta invitación, ¿no? Y nada más para finalizar, secretario, ¿cómo planea el municipio sostener y fortalecer este espacio para que no sea una medida, digamos, coyuntural, se sostenga en el tiempo? Sé que hay aliadas también, ACNUR, BID, embajadas, ¿no?
Cooperación internacional. Sí, yo siempre he dicho acá nosotros siempre abiertos a la cooperación internacional. Debo aquí hacer mi agradecimiento y mi reconocimiento público a ACNUR, a la Embajada de Japón, que fue la que dio los fondos para la casa, al BID, que ha trabajado muchísimo también en el modelo de gestión de esta casa. Todos estos apoyos que tenemos los gobiernos de cualquier nivel, seccional, nacional, no pueden quedar simplemente ahí, porque ¿qué es lo que nos dice la experiencia? Que se acaba el proyecto y tenemos ahí sí elefantes blancos abandonados porque se va la cooperación internacional y quedan desmantelados. Nosotros responsablemente tenemos ya puesto en nuestros POAS 2026 la continuidad de estos programas. Recordemos que la Secretaría de Inclusión Social es la rectora de la política en el área social y el Patronato San José se dedica a los servicios. Entonces estamos ya haciendo la planificación para a partir de mediados del próximo año nosotros tomar el control total de este proyecto y mantenerlo dentro de nuestra planificación anual. Muchísimas gracias a Jacques Ramírez, secretario de Inclusión Social, que nos acompañaba acá en el programa de las Guarmis, haciendo además de esta invitación, ¿no? Que pretende acoger a personas desplazadas por la inseguridad, por la crisis económica en el país y tratarnos a todos como seres humanos, ¿no? Hay una crisis de humanidad en el mundo entero y creo que hay que rescatar toda posibilidad de empezar a mirarnos como iguales. Muchas gracias. Gracias a ti, Sofía. Vamos a hacer una pausa. Quiero dirigirme ahora mismo a donde se encuentra nuestra compañera Diana Dávila, que también nos tiene un reporte desde el sector de La Esperanza. La vía está cerrada por manifestantes que advierten que continuarán con las medidas de hecho. Allí estuvo la Policía Nacional, que tras despejar una parte del lugar, continuó su camino hacia el norte del país. No así el resto de vehículos que se tuvieron que regresar. Diana Dávila nos cuenta más. Nos encontramos en este momento en el sector de La Esperanza, al ingreso de Tabacundo, en el norte del país. Aquí, como podemos observar, existe un montículo de tierra y una quema de llantas por parte de las personas que viven en este sector. Hace pocos minutos, la Policía Nacional, 2 camiones de la Policía Nacional pasaron por este montículo de tierra. No hubo confrontación, no hubo altercados tampoco, ni violencia. Ellos simplemente retiraron un poco de tierra para poder pasar hacia el otro lado y desde ese momento han pedido los comuneros que ya no pasen más vehículos. Simplemente dejaron pasar a la Policía Nacional, pero en ese camino les pidieron que no vayan a matar a sus hermanos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que pudimos recoger durante este encuentro entre la policía y los moradores de este sector. Hay molestia con el gobierno por llamarles terroristas, contrabandistas, como ellos han dicho. Ellos aquí trabajan la tierra con pico y pala y las medidas económicas les afectan. Piden diálogo que consideran que el gobierno no quiere tener por acusarlos precisamente de este tipo de cosas, además de atacarlos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tienen en su mente la muerte de Efraín, uno de los comuneros que está en el sector de Imbabura y que falleció durante este fin de semana. Reclamaron por ello también, dicen que van a estar firmes y aún si les quitasen el montículo de tierra en este momento, ellos lo volverían a colocar porque dicen que permanecerán en resistencia hasta que el gobierno los escuche. Pacíficamente estamos nosotros aquí protestando. No estamos ni atacándoles, no tienen ni el derecho ellos de atacarnos a nosotros. A ningún rato les estamos ofendiendo tampoco. Simplemente estamos haciendo nuestro libre ejercicio de alzar nuestra voz en protesta, nada más. Si esos nos atacan es ya muy diferente. Pero en Ibarra, ¿qué fue lo que pasó? Dicen que también ustedes Pero ellos son los que están atacando, no nosotros. Ellos, ¿quiénes fueron los que hicieron eso? Ellos dispararon. Ahí están los videos. Eso es lo que no publica la prensa. No publican cómo le atacaron al compañero que le estaba defendiendo al herido. Eso no publican. Le pegaron, le patearon. ¿Y por qué falleció el compañero? Es por el ataque que hicieron los policías. Es un salario. En vez de apoyarnos, estamos peor. Cada vez más peor. Más fuerte el paro. ¿Por qué? Porque el gobierno no da oídos, no sale a dialogar. El gobierno tiene que enfrentarse al pueblo, decir qué es lo que pasa. ¿Por qué no quiero esto?
Señor, han dicho que son los contrabandistas los que salen a las medidas de hecho y que también son las personas terroristas. Vea, yo no soy contrabandista, no soy ni terrorista, yo soy un ciudadano que no me gusta lo que está pasando. Se ve muchas cosas, gente herida, muertos, y eso hace que uno también hace que el corazón de uno haga de apoyar a esas personas que están así mal. Que derogue todos esos 10 puntos que pide la CONAI, liberar a nuestros hermanos indígenas que están ahí, derogue ese subsidio que están. Dicen que todo dejó, Correa son más de cuántos años que se fue, ya pasan 3 gobiernos, debieron haber hecho. Vamos a seguir hasta que se libere a los compañeros indígenas y que dejen de matar. Acá Cotacachi quieren desaparecer a los compañeros indígenas, eso no se va a permitir, la resistencia sigue. Si el gobierno oye, pues haremos también un punto de diálogo, un punto neutral, pero si no escucha y solo manda a matar, no habrá tampoco diálogo. Pero les han dicho terroristas, contrabandistas, ustedes... Que pruebe, al menos que vayan a ver mi casa, ¿dónde está? Aquí las casas, el asadón, la pala, el pico, esos son nuestras herramientas de trabajo. ¿Y qué peleamos? Precios justos, ¿no? Cuando hay todos estos líos de las huelgas, de las bajas del clima, la papa se pone a $3. ¿Quién trabaja con un quintal de papas a $3? Hay molestia con el gobierno por llamarles terroristas, contrabandistas, como ellos han dicho, ellos aquí trabajan la tierra con pico y pala y las medidas económicas les afectan. Piden diálogo que consideran que el gobierno no quiere tener por acusarlos precisamente de este tipo de cosas, además de atacarlos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tienen en su mente la muerte de Efraín, uno de los comuneros que está en el sector de Imbabura y que falleció durante este fin de semana. Reclamaron por ello también, dicen que van a estar firmes y aún si les quitasen el montículo de tierra en este momento, ellos lo volverían a colocar porque dicen que permanecerán en resistencia hasta que el gobierno los escuche. Muchas gracias, Dianita Dávila, a esta hora enviándonos reportes, actualizándonos, ¿no? Lo cierto es que el asesinato de Efraín Fuertes está evidenciando una represión desproporcionada contra comunidades indígenas en nuestro país, en el marco del paro nacional, y el énfasis que ha puesto el gobierno sobre los heridos militares, la entrega de bonos para contener la protesta, muestran un sesgo que minimiza los derechos humanos y no aborda las causas estructurales del malestar, ¿no? La situación demanda diálogo urgente, protección de los derechos humanos, entender qué está pasando con las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Gaby Cruz está con nosotros. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Estamos aquí en esta nueva semana acompañándolos con más información y también pues el minuto a minuto de lo que ocurre en las manifestaciones a nivel nacional. Así es. Más tarde trataremos de conectarnos con nuestro compañero Juan Carlos Cabezas porque también la CONAI está ofreciendo una rueda de prensa dando datos importantes sobre lo que ha ocurrido durante el fin de semana, que ha sido uno de los episodios más dolorosos nuevamente de la historia del país. En cada paro nacional se pierden vidas, siempre son vidas de personas que intentan manifestarse y bueno, las historias que se cuentan, que hemos conocido son muy duras, muy dolorosas y también están en la impunidad, tanto de los paros de 2019, 2022 y hoy tenemos una nueva víctima que lamentar. Vamos a cambiar de tema para saludar a nuestra invitada el día de hoy. En un mundo donde la población envejece también de manera acelerada, resulta fundamental repensar cómo mirarnos y representamos la vejez. Y bueno, el Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento, Miradas a través del Tiempo, se ha convertido en este espacio único en Iberoamérica para visibilizar a través del arte cinematográfico pues las múltiples formas de vivir, sentir y reflexionar sobre el paso del tiempo, y este evento también reúne producciones de distintos países y busca romper estos estigmas, promoviendo esta sociedad libre de edadismo. Bienvenida, Paola López, geriatra, especialista en envejecimiento, quien participa también en esta tercera edición en Ecuador y nos ayuda un poquito a comprender qué significa para usted pues que Ecuador forme parte de esta tercera edición del Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Gaby, por este espacio. Realmente es un
Bueno, estamos viviendo un momento muy sensible en nuestro país y sin embargo tratamos desde, digo que todos tenemos nuestra militancia, ¿no? Y la de nuestro trabajo es justamente abrir estos espacios de reflexión y de educación alrededor de este tema, de este grupo que también es vulnerado, también es necesario mirar hacia ellos para cambiar ese estigma, esa mirada estereotipada que hay alrededor del envejecimiento y de la vejez, porque pues ellos son vulnerados porque están en ese espacio y también se sienten mal a sí mismos y se les resta oportunidades y posibilidades de cambio y de seguir activos. Entonces, este momento, el Festival de Cine sobre Envejecimiento, pues la primera vez que lo traemos a Ecuador, nos va a dar la oportunidad de tener otras miradas, de tener otros puntos de vista alrededor de lo que es esta experiencia vital que pues la vamos a vivir todos en algún momento, ¿no? Y bueno, también queremos conocer que el festival plantea esta necesidad de romper, ¿no?, con estereotipos negativos sobre la vejez. ¿Qué formas de edadismo identifican ustedes con mayor frecuencia en nuestra sociedad? Pues el adulto mayor siempre está visto como, o la vejez está vista como el sinónimo de discapacidad, de soledad, de enfermedad, de aislamiento, y claro, quien llega a esa etapa creciendo con esa visión, pues va a terminar en ese mismo lugar, ¿no? Entonces nuestro objetivo es cambiar desde las generaciones anteriores, el mirar el envejecimiento como una etapa natural, normal y que se puede disfrutar, que hay retos, que hay desafíos, claro, como en todas las etapas de la vida, pero que también tiene muchas oportunidades. En nuestra sociedad, desde el lenguaje, ya los deja bastante discriminados, los deja aislados, el lenguaje en medios de comunicación, en la academia también, los estudiantes, ¿no? Las bromas que hacemos, la publicidad que se hace. Hay muchos ámbitos en los que se va poniendo de lado y se va poniendo esa imagen de lo que es el envejecimiento como una cosa negativa. Claro, y luego nos da miedo envejecer, ¿no? Exactamente. Uno piensa en cumplir años y le va dando miedo, ¿no? Y uno va restándose los años porque no quiere cumplir más. Exacto. Así es. Por eso es importante, como usted dice, visibilizar las voces y las experiencias de las personas adultas mayores en espacios culturales como este, ¿no? Como el cine. Pero también uno de los objetivos que ustedes plantean es la colaboración entre universidades y comunidades, ¿no? ¿Qué papel juega ahí también la academia, la investigación en este tipo de propuestas? Sí, realmente fue pensado este festival desde la Universidad de la República de Uruguay, el Centro de Envejecimiento, porque lo que se busca es la participación de los estudiantes, de los futuros profesionales de todas las áreas, no solamente los que se dedican a la geriatría o a la gerontología, sino de todas las áreas, para que reflexionen y se sensibilicen alrededor de las necesidades que van presentándose con el pasar del tiempo, ¿no? Y en este festival, acá en Quito, en la Casa de las Culturas, pues vamos a tener cada día un conversatorio con invitados especiales para analizar estos temas. El jueves vamos a hablar sobre edadismo y sobre el lenguaje edadista justamente, el martes, el miércoles vamos a hablar sobre la participación de la academia. Acá en Quito ya tenemos universidades que están empezando a dar esos espacios y están dando pasos muy importantes para que la participación de sus estudiantes también vaya hacia ese objetivo. Y el jueves vamos a hablar sobre las ciudades amigables y sobre cómo las ciudades pueden empezar a cambiar para que también haya cabida de las personas que están viviendo esta etapa. Y bueno, ¿dónde pueden encontrar las personas que nos escuchan la información completa para que puedan asistir? Pues en las redes de Festival Envejecimiento, en las redes de SAGI, que somos ahora los anfitriones, en las redes de la Cinemateca de la Casa de la Cultura, que es pues con el apoyo de ellos con los que vamos a presentar. Este festival se va a presentar en la Sala Alfredo Pareja, los días martes 30 de septiembre, miércoles 1 de octubre y jueves 2 de octubre de 9 de la mañana a 12 del día. Muchísimas gracias por acompañarnos del día de hoy. Es importante ampliar el diálogo y se puede hacer en estos espacios. Paola López, geriatra y especialista en envejecimiento, que también pues es parte de esta tercera edición en Ecuador de este festival para entender cómo miramos y representamos a la vejez. Hacemos una brevísima pausa y volvemos con más de Las Guarmis. Estamos ya de regreso en Las Guarmis.
Guarmis. Y bueno, cada 27 de septiembre Ecuador recuerda a las víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género. Para las familias, sin embargo, el dolor no tiene fecha y la lucha por justicia se convierte en un camino que a veces parece interminable. Padres como Carlos Dani García Riofrío y Arturo Espinosa enfrentan cada día la ausencia de sus hijas, las dificultades también de ese sistema judicial que muchas veces parece no estar a la altura de sus demandas. Escuchemos más en el siguiente reporte. Padres como Carlos Dani García Riofrío y Arturo Espinosa enfrentan cada día la ausencia de sus hijas y las dificultades de un sistema judicial que muchas veces parece no estar a la altura de sus demandas. Carlos aún revive con dolor el 2019, cuando su hija Brenda, estudiante de Derecho, fue asesinada por su pareja, Luis N., quien no aceptó que estuviera embarazada. Entonces de ahí comenzó ya el calvario, se podría decir, porque ella cuando le comentó a él de que estaba esperando un bebé de él, mi hija ya tenía 14 semanas de embarazo. Al parecer a él ya no le gustó. Tras la huida del agresor a Estados Unidos, Carlos emprendió una búsqueda incansable hasta lograr la captura del femicida, actualmente detenido en la cárcel de Azogues. Estamos a la espera de una audiencia que va a ser para el 6 de octubre. Pero de ahí en ese transcurso, créanse que esto ha sido una travesía bien difícil porque no ha habido la constancia como debe de ser de las leyes. De parte de Fiscalía, habían unas pequeñas anomalías que no me gustaban en la forma como ellos se comportaban conmigo, cómo me atendían. Pero hemos seguido persistiendo ahí con mi abogado, el doctor Jorge Rojas. Esta persona ahora está detenido en la cárcel de Azogues, una cárcel que no considera con las seguridades correspondientes para tener a una persona ahí, puede decirse, detenido. Cada 27 de septiembre, Ecuador recuerda a las víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género. Pero para las familias, el dolor no tiene fecha. La lucha por justicia es un camino que a veces parece interminable. Para Arturo Espinosa, la pérdida de su hija Diana, ingeniera, ha sido igualmente devastadora. Aunque se logró una sentencia, considera que no fue suficiente y la reparación integral sigue pendiente. Seguiremos nosotros en la lucha, seguiremos nosotros exigiendo los derechos porque, francamente, pocos somos los padres, los varones que exigimos los derechos de nuestras hijas, en este caso al señor Dani, mi persona, pidiendo que las autoridades den celeridad. Por ejemplo, en mi caso yo tuve que poner mucha presión a la justicia para que le den 26 años. 4 años de lucha, 4 años de sufrimiento, pero ahí no queda. Esto seguirá hasta la eternidad. Vivir con el dolor, con la ausencia de una hija. La violencia machista no da tregua. Según la Fundación Aldea, entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2025, al menos 82 mujeres fueron asesinadas, incluyendo 12 niñas y adolescentes. Esto equivale a un femicidio cada 21 horas. Desde 2014, se han registrado más de 2.060 casos en Ecuador. Los casos de Brenda y Diana evidencian la dimensión estructural de la violencia contra las mujeres, un fenómeno machista y patriarcal que deja secuelas profundas y genera un sentimiento de desprotección frente al Estado. Uno, para que pueda haber algo de parte de las leyes, uno tiene que estar ahí persistiendo e insistiendo para que ellos hagan algo. ¿Se ha cansado en algún momento? ¿Cómo podría decirle que no? Sí me he cansado. Me he cansado, pero nunca me he rendido. Especialistas coinciden en que la prevención del femicidio requiere políticas públicas integrales, educación en igualdad de género y un sistema judicial eficiente y sensible. Yo en lo personal le diría así que tratar de vivir una vida más, ¿cómo se dice?, humanitaria, convivir, respetar a las mujeres, considerar a las mujeres, que haya otro sistema de convivencia entre hombres y mujeres, y más que todo, les soy tan sincero, yo nunca en mi vida llegué o pensé pasar por este caso, pero hoy en día se ve cada vez más. Yo quiero hacer un llamado a la sociedad y por eso voy a escribir un libro para que sea libre de violencia. Quiero llamar al sistema judicial, a las mujeres, a identificar a los agresores, a la justicia, a esa justicia
que solamente es en palabras. Hay edificios que solamente son edificios y no están buscando los derechos de las personas. Es una situación bien difícil. Ambos padres llaman al Estado a garantizar acompañamiento integral, seguimiento de los casos y reparación, incluyendo apoyo legal, psicológico y atención a los niños huérfanos, para que la violencia no se repita. De alguna forma, ver si es que se puede hacer algo con los niños huérfanos, no solamente de las víctimas, sino también de los agresores, porque no quiero que tal vez mañana sea una sociedad también llena de violencia. Este 27 de septiembre, el país recuerda no solo las víctimas de femicidio, sino también a quienes, con amor y coraje, mantienen viva su memoria y exigencia de justicia. En memoria de todas las víctimas de femicidio, la lucha por justicia continúa. Para Radio Pichincha, Sofía Montoya. Siempre nos cuesta retomar un poco cuando escuchamos estas historias, cuando hablamos con los padres, con las madres, cuando entendemos el dolor y entendemos que es un problema estructural. Son las 10:08, vamos a hablar y cambiar de tema para hablarles sobre la transformación digital en materia de salud. Así es, pues está revolucionando la manera en que se brinda la atención médica en todo el mundo, desde la inteligencia artificial aplicada a los datos clínicos hasta hospitales inteligentes y conectados que permiten un modelo de salud más preventivo y eficiente. Y en Ecuador, pues, este cambio ya empieza a consolidarse con avances de interoperabilidad y la búsqueda de una historia clínica electrónica única que conecte a los pacientes, a los médicos y centros de salud. Para profundizar sobre estos temas, vamos a conversar con Nicolás Páez Viteri, abogado experto en gestión empresarial en el sector de salud, quien nos acompaña para contarnos un poquito sobre lo que está pasando en el Ecuador. Bienvenido. Gracias por estar aquí en las Guarmis. Bueno, ¿cómo está transformando la inteligencia artificial la atención médica en el Ecuador? ¿Cuáles son los beneficios o podrían ser? ¿Qué tan inmersos estamos ya en el uso de la inteligencia artificial? Hola Sofi y Gaby, muy buenos días. Gracias por el espacio. Es un tema muy interesante, el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que definitivamente es una herramienta para el apoyo en el diagnóstico, pero eso nos lleva a topar muchos otros temas, a tratar muchos otros temas, como por ejemplo, como me comentaba Gaby, la interoperabilidad, ecosistemas inteligentes, cómo todos los prestadores dentro del ámbito de la salud tienen que estar de una u otra manera conectados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente, con toda la información que esto conlleva, su información no viaja con el paciente. Es decir, si yo voy a un médico y luego me cambio de médico, o voy a una clínica y me cambio de clínica, la información no viaja con el paciente. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos que repetir exámenes de laboratorio, significa que tenemos que desembolsar dinero nuevamente porque no viajó la información. Entonces, definitivamente es un tema que lo tenemos que ya topar, ya contamos con infraestructura, ya contamos con tecnología, y solo es cuestión de ponerlo en práctica. Por eso es que este 1 y 2 de octubre aquí en Quito, en el Hotel Marriott, vamos a tratar distintos temas relacionados, como lo comentaba Gaby, en el tema de la historia clínica única electrónica. Vamos a topar también el tema de protección de datos. Vamos a también topar el tema de la interoperabilidad, porque esto tiene que ser pensado en beneficio del paciente. Uh-huh. Y Nicolás, tú mencionabas que ya se está empezando a consolidar en nuestro país. ¿Qué avances ya se han logrado justamente para desarrollar esta historia clínica electrónica única? ¿Cuáles son aún los retos? Y también considerando el sistema público de salud, ¿no? Porque aquí hay que decirlo, también sería muy bueno que esto también se amplíe al sistema de salud público. Gaby, por supuesto, es decir, es indispensable que la salud sea tanto en el sector público como en el sector privado, y que sea de calidad, y que todos tengamos bajo un mismo paraguas, que sea la historia clínica única electrónica, nuestra manera de recibir un tratamiento personalizado, porque de una u otra manera estamos vinculados. Es decir, entonces, ¿cómo podemos hacer que esto funcione? Por eso es que este 1 y 2 de octubre en el Hotel Marriott estamos organizando el Congreso Líderes de la Salud por el año 2025. Es por tercer año consecutivo que lo organizamos, y este año ya les hemos invitado a las autoridades públicas para que sean parte de esto, para que se unan, para que podamos alinearnos desde el sector público, del sector privado, y encontrar una manera en la que la historia clínica se vuelva algo indispensable para todos los ciudadanos aquí en el Ecuador. Es
es totalmente necesario este tema. ¿Y cómo se asegura la protección de datos y la privacidad de los pacientes en el marco de la digitalización de la salud? Porque quizás esa es una preocupación. Ya hemos tenido filtraciones de datos muy fuertes y obviamente está bien que quien yo quiero que tenga mi historia clínica la tenga, pero ¿qué pasa con los que no quiero que la tengan? Por supuesto, Gaby, y creo que te acabas de topar un tema muy importante, que primero es la información le pertenece al paciente. No es que le pertenece al médico, no es que le pertenece al centro de salud, no, le pertenece al paciente, y eso es cómo yo le comparto mi información, y tiene que ser de una manera segura, de una manera primero voluntaria, con conocimiento que se está compartiendo esto, y luego a quien yo le comparta, llamémosle médico, llamémosle casa de salud, ¿cómo lo protege? ¿Cuáles son los sistemas que ellos tienen para proteger esta información, para evitar brechas de seguridad, para evitar que alguien pueda secuestrar la información? Entonces, todos estos temas los vamos a tratar este 1 y 2 de octubre en el Congreso Líderes de la Salud. ¿Y cuál sería la proyección para nuestro país, considerándolo así como el epicentro regional de esta innovación en salud digital, y qué factores también podrían posicionar a nuestro país en esta ruta? Gaby, excelente pregunta, en el sentido de que lo consideran a Quito como el epicentro, el ecosistema que está ya encaminado a Quito, Ecuador, ya como les comentaba, ya cuenta con la infraestructura, ya cuenta con la innovación, ya cuenta con el personal técnico para hacer todos estos temas, para tratar todos estos temas. Entonces, al día de hoy es cuestión de que Quito, a través de este congreso, se vuelva una ventana para muchos inversionistas, para la innovación digital, para poder implementar esto aquí y que sea un referente para los demás países. Y esto me obliga a topar porque vienen expositores internacionales para el encuentro de líderes de la salud, para que nos compartan sus experiencias. Por ejemplo, México, Colombia, Uruguay, Costa Rica ya tienen como política pública historia clínica única electrónica, cómo hacemos el tema de la interoperabilidad. Entonces, sí, es muy bueno que en este congreso vengan estas personas porque definitivamente nos comparten sus experiencias, nos comparten cómo ellos, lo bueno y lo malo que han vivido a través de implementar este tipo de políticas para la interoperabilidad en el sistema de salud. Muchísimas gracias a Nicolás Páez Viteri, abogado y experto en gestión empresarial, que nos hablaba acerca de innovación en salud digital. Nosotros ya estamos en la parte final, en la recta final de las Guarmis, así es que quédese, no se vaya. Estamos cerrando también nuestro espacio. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía, gracias por tantos mensajes y pues sigamos pendientes de lo que pasa en el país. Ya vienen las noticias y el Quique Show. Y con nosotras, hasta mañana.